Para comenzar, hablaré de la psicología social como punto de partida dentro de todo el desarrollo o constructo de lo psicosocial. Nosotros iniciamos el curso hablando de la teoría, de la psicología social, perdón, su desarrollo histórico y cómo los distintos tipos de psicología social han aportado o han contribuido a la construcción de lo que hoy conocemos como lo psicosocial. En un primer momento, entonces, se habló acerca de lo que se entiende como psicología social. Desde el postulado de Alport se entiende este postulado como un intento de comprender o de explicar la manera como a nivel individual los pensamientos, los sentimientos y las conductas de las personas suelen ser influidos por la presencia real o imaginaria de otras personas a su alrededor. El desarrollo de esta teoría tuvo varios momentos dentro de su desarrollo histórico que se gestó principalmente dentro de la Segunda Guerra Mundial y de la Revolución Francesa. Todos esos fenómenos sociales y esas situaciones a nivel social, científico, teórico, dieron pie a que varios autores, varios académicos y científicos de la época se interesaran por la cuestión social y dentro de eso empezaran a pensarse los alcances o el aporte real que desde la psicología se estaba haciendo para atender las necesidades sociales. Entonces, desde el desarrollo histórico, esta psicología social se dividió en dos etapas fundamentalmente. La primera es la fundacional, en la cual se recibieron aportes de Wundt, de Marx, de Weber, de Comte, Durkheim, Sigmund Freud, Schultz, Darwin y McDougall. Y en la etapa de consolidación, que se recibieron aportes de Alport, Watson, Bandura, Moscovici, Jodelet, Torregrosa y Lewin, cada uno de ellos perteneciente o de distintas nacionalidades, pero que con su acervo científico contribuyeron a la consolidación de esta psicología social. También desde esta psicología social se desprenden de aquí varios conceptos o varios tipos de psicología, como la psicología social psicológica, la crítica, la sociológica, la cognitiva, la conductista y la social de Latinoamérica, que es una propuesta propia, como su nombre lo indica, de Latinoamérica y que surge con la intención de poder analizar esos fenómenos sociales propios de Latinoamérica a la luz de una postura crítica a través de la cual se pueda pensar la contribución a la sociedad, pero teniendo en cuenta o con la intención de generar conocimientos propios, investigaciones propias que nazcan desde las comunidades o de las problemáticas particulares de las comunidades latinoamericanas. Dentro del curso también vimos un elemento importante que es lo que tiene que ver con las escuelas de lo psicosocial. Dentro de las escuelas de lo psicosocial nos encontramos entonces esos postulados, esos lineamientos a partir de las cuales se construyó toda la teoría psicosocial, lo que nosotros hoy en día conocemos como la perspectiva psicosocial, que a grosso modo o en términos de definición hace referencia a todos aquellos elementos o el proceso que nos permite identificar, reconocer y transformar todas esas situaciones que obstaculizan el desarrollo integral del individuo o del ser humano, pero a partir de posturas críticas que permitan analizar las situaciones, las características del entorno, las ideologías y los elementos históricos. Es decir, reconoce que el ser humano tiene distintas dimensiones, tanto psicológicas como sociales, y que son las que permiten u obstaculizan su desarrollo. Dentro de estas escuelas de lo psicosocial nos encontramos la psicología social comunitaria, la psicología social de la liberación, el interaccionismo simbólico, las representaciones sociales y el construccionismo social. Cada uno de ellos tiene unos postulados específicos y sus respectivos representantes. La psicología social comunitaria, por ejemplo, fue desarrollada por Montero, entre otros, la de la liberación por Martín Baró, el interaccionismo simbólico por Blumer, las representaciones sociales por Moscovici y el construccionismo social por Kenneth Herring. Otro de los elementos importantes a realizar dentro de este trabajo era la elección de un tema dentro de nuestro contexto.
decidí escoger las violencias basadas en género, que es un tema que realmente me interesa mucho y que espero seguir aprendiendo y desarrollando dentro de mi proceso de profesionalización. Esta es concebida como aquella en la que se agrede al género, es decir, que se basa en la opresión, cosificación y denigración o actos de maltrato que limitan o restringen la libertad y la dignidad de las personas. Y aunque no es exclusiva del género femenino, sí predomina dentro del género femenino y que puede estar explicada a partir de esos patrones intergeneracionales y de esos patrones hegemónicos de cultura patriarcal que tradicionalmente han reinado dentro de las comunidades. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la considera como una de las pandemias del siglo XXI, ¿sí? Dice que este tipo de prevalencia como fenómeno social tiene un gran impacto a nivel mundial. El 30% aproximadamente de las mujeres a nivel del mundo, es decir, 3 de cada 10, sufren de violencias basadas en género y los principales agresores suelen ser sus parejas o exparejas. Y hasta el 38% de los asesinatos de mujeres suelen ser cometidos por sus parejas o exparejas. En Colombia este fenómeno se reconoce como un problema real de alto impacto a nivel social, tan así que está tipificado como un delito que se sanciona a partir de la ley 1257 del 2008 y se concibe como violencia de género y como un delito. Vamos a mirar entonces dentro de la perspectiva psicosocial cómo podemos entonces analizar eso. Desde mi entender o desde los análisis críticos que he realizado a partir de los conocimientos obtenidos durante este curso, considero que el análisis psicosocial del problema de la violencia basada en género la podemos realizar desde dos vertientes. Primero, de la teoría de las representaciones sociales propuestas por Moscovici, en la medida que él plantea que esta es una modalidad particular de conocimiento que se produce a través de la comunicación y que básicamente lo que permite es que nosotros los profesionales podamos entender cómo los individuos entienden e interpretan la realidad, cómo justifican sus comportamientos e intercambian esos mismos a partir de los grupos sociales o de sus interacciones dentro del contexto social. Entonces, desde la teoría de las representaciones sociales, nosotros podemos analizar cómo el sistema hegemónico del patriarcado ha permitido o ha generado, reproducido la violencia basada en género, que de hecho es uno de los grandes problemas porque se naturaliza, se tiende a naturalizar o a mimetizar dentro de significados, dentro de discursos hegemónicos, dentro de la asignación de roles, la asignación de funciones y el engrosamiento, consolidación de estereotipos sociales que nacen dentro del contexto social en donde a la mujer se le asignan unas funciones y unos roles específicos asociados con su género o con su sexualidad. También podemos analizar esta problemática desde los estudios de género propuestos por Judith Butler. Ella plantea que el género no es algo natural, es decir, el género es una construcción social. Lo natural es lo que biológicamente se asigna, ¿cierto? Como los órganos reproductores, pero que no tienen que ser el género específicamente porque el género se asocia más con los roles que la sociedad le asigna a las personas de acuerdo a ese sexo biológico con el que sale. Por eso Butler propone o dice que la mujer y lo femenino pasan a ser algo político porque se le empieza, en el medio de esa asignación de roles se empiezan a tomar también decisiones, asumir comportamientos y asumir posturas frente a lo que se espera la mujer haga o no haga dentro de su contexto, lo que le es lícito, lo que le es natural. Y eso constituye entonces o posiciona a la mujer en un rol de que muchas veces es subyugada y que desde la cultura patriarcal el hombre o lo masculino se siente con la libertad de dominar sobre lo femenino, pero que todo esto han sido conocimientos que se han transmitido a través de patrones comunicacionales, a través de la transferencia de significados, de roles y de estereotipos que se construyen desde lo social. Y desde ese punto de vista, desde el enfoque psicosocial, tenemos muchas posibilidades de intervención para poder generar transformación y cambio. Muchísimas gracias.